¿Qué ser humano ha hecho más daño al progreso en la historia de la humanidad? Shaikh al-Islam. Oí hablar de este tipo después de escuchar a alguien en la televisión quejarse de cómo este hombre hizo retroceder al mundo islámico durante siglos. En 1515, la época del Imperio Otomano, él, un erudito del reino, emitió un decreto, una fatwa, que prohibía la imprenta, prensa, y castigaba su uso con la muerte. La fatwa ha sido atribuida como una de las razones del estancamiento del conocimiento, la invención y los descubrimientos en el mundo musulmán, en una época en la que Europa estaba en pleno período del Renacimiento. Según se dice, el inventor anónimo de vidrio flexible, Vitrum flexile, presentó ante Tiberio César un cuenco para beber hecho con este material. El cuenco fue sometido a una prueba para romperlo, pero solo se abolló, en lugar de hacerse añicos. El inventor reparó el cuenco fácilmente con un pequeño martillo, según Petronio, después de que el inventor jurara que era el único hombre vivo que conocía la técnica de fabricación. Tiberio mandó ejecutar al hombre. Temía que el vidrio devaluara el oro y la plata, ya que el material podría ser más valioso. ¡Qué idiota! Tiberio César tenía acceso a lo que creía que valía más que el oro y la plata, así que en lugar de reclamar este nuevo material de vidrio flexible para su propio beneficio en nombre del imperio, o lo que sea, lo borra de la existencia. Andrew Wakefield. Este hombre inició el mito de las vacunas causan autismo. Personalmente, le culpo de muchos antivacunas modernos. Creo que hace poco vi un video documental en YouTube sobre ello. Fue muy interesante y también aterrador que un hombre pueda generar un montón de miedo y dudas innecesarias solo porque quería obtener un beneficio. Y su impacto sigue hoy en día 20 años después. Bhaktiyar Khilji. Sin duda alguna. En el siglo XII existía en la India la mayor universidad del mundo, llamada Nalanda, donde estudiaban intelectuales de todo el mundo. Entonces los turcos invadieron la India bajo Khilji. Mataron a casi todos los intelectuales y destruyeron la universidad. Y quemaron la biblioteca. La biblioteca siguió ardiendo durante 3 meses. Esta debe ser, con mucho, la mayor pérdida para la humanidad, en mi opinión. Lo mismo que Sonny Ali, el rey Songhai que no sabía leer ni escribir, y este complejo de inferioridad le llevó a conquistar e incendiar Tombuctú, y a matar a todos los eruditos que no consiguieron escapar. Guy de Chauliac. Fue un cirujano de la década de 1300 que se pronunció con vehemencia contra otro colega cirujano, Theodoric Borgognoni. Theodoric era un cirujano que escribió sobre sus teorías sobre el cuidado adecuado de las heridas, y creía que lo mejor que se puede hacer a una herida es envolverla y mantenerla limpia. Muy odiaba lo que escribía Teodorico porque iba directamente en contra de las enseñanzas de Galeno, un cirujano de la antigua Grecia que creía que el pus era la forma que tenía el cuerpo de equilibrar sus humores. Las enseñanzas de Guy fueron ampliamente aceptadas, y se cree que su ignorancia retrasó el desarrollo de la antisepsia en la cirugía unos 600 años. Ignaz Semmelweis fue el tipo al que metieron en un manicomio por decir que los cirujanos debían lavarse las manos entre visita y visita. Robert Maxwell, padre de Gislane. Este hombre fue el principal causante de los artículos científicos de pago actuales. Antes de él, la publicación científica era relativamente abierta. Mediante el uso del marketing de las relaciones públicas, los acuerdos de exclusividad y la ley de derechos de autor, Maxwell, a través de Pergamon Press, hizo que la publicación científica pasara de ser una empresa relativamente sin ánimo de lucro a una industria depredadora que cobraba a las instituciones por una investigación por la que no pagaban. Contribuyó a que la industria se convirtiera en el cáncer del mundo académico que es hoy. Esta es una buena. Me resulta muy frustrante que los artículos científicos sean de pago. Creo que no entendemos bien el efecto que esto tiene en el progreso moderno. El emperador Yongle de la dinastía Ming de China ordenó quemar la flota de Zheng, la mayor flota comercial y de exploración de la época, durante su reinado a principios del siglo XIV. Este fue el comienzo de una era de aislamiento para los reinos chinos, que finalmente condujo al colapso de la China imperial, e indirectamente al surgimiento de la RPC. Además, la riqueza del mundo en general disminuyó como resultado de la reducción del comercio con China, y si China hubiera seguido explorando es posible que ellos, y no los europeos, hubieran colonizado América del Norte, en lugar de simplemente descubrirla y luego no decírselo a nadie, como hicieron en la historia. Puede que no sea una alteración significativa del progreso de la humanidad, pero es uno de esos acontecimientos que marcan el mundo en una dirección definitivamente diferente. Como advertencia, también habría cambiado enormemente la historia naval. Sería correcto decir que los europeos, y sus métodos de navegación permitieron la globalización y la colonización lideradas por Europa. La durabilidad de sus diseños, la velocidad relativa y el alcance fueron desarrollos críticos con un impacto medible en el mundo, pero, en realidad, los chinos tenían un sistema totalmente diferente que habría funcionado igual de bien, si no mejor.
Los barcos europeos eran relativamente pequeños y contaban con velas de lona, mientras que los grandes barcos chinos que utilizaba Zheng eran enormes, y utilizaban esta especie de velas de bambú plegables, ingeniosas por su resistencia y manejabilidad. Incluso tenían compartimentos estancos, algo que los barcos europeos ni siquiera se plantearon utilizar durante siglos. Ambas partes del mundo produjeron barcos que podían hacer lo mismo que el otro tipo, pero con un aspecto extremadamente diferente. Así que, como aficionado a la historia marítima, estoy totalmente fascinado por cómo habrían sido las cosas en alta mar si el emperador Yongle no hubiera sofocado la expansión naval china en la cuna. Thomas Midgley Jr. Casi todo lo que ha inventado ha perjudicado gravemente a la humanidad. Con sus inventos, Thomas Midgley Jr. contribuyó al envenenamiento de 3 generaciones de niños. Aumentó el riesgo de cáncer de piel, y otros problemas cutáneos y relacionados con la exposición a los rayos UV, y contribuyó en gran medida al calentamiento global. Vaya. Fue el responsable de añadir plomo a la gasolina y gas freón a los frigoríficos. Luego, tras contraer la poliomielitis y quedar paralizado, murió ahogado por un elaborado sistema de poleas que inventó para entrar y salir de la cama. Muchas cosas se ven muy mal en retrospectiva. Los motores de la década de 1920 no eran tan avanzados como los de hoy en día, y se desgastan mucho más rápido. Se explica más adelante en otro post de Midgley, Edit, gracias a todas las personas que explican lo del plomo. Resulta que la descripción de Wikipedia de lo que el knocking hacía a los motores podría haber sido exagerada con su uso de fallo catastrófico. El knocking no hace que los motores exploten. Definitivamente, está en el punto de mira por eso. El gas freón fue una innovación de seguridad humana. Sustituía cosas muy desagradables como el dióxido de azufre, el clorometano y el amoníaco. Los 3 son gases combustibles y muy tóxicos. El freón fue un gran paso en su momento. Es muy erróneo atribuirle la culpa teniendo en cuenta que la reacción CFC-ozono no se descubriría hasta 1974, y ganó el premio Nobel en 1995. Murió en 1944, su única culpa fue no tener una bola de cristal. Cirilo de Alejandría organizó escuadrones de asesinos para recorrer Alejandría matando a todo aquel que no fuera un cristiano empedernido. Esto incluyó a casi todas las grandes mentes de la época. Una de ellas fue Hipatia de Alejandría, una de las mentes más brillantes de la historia. Inventó una máquina de vapor que funcionaba casi un milenio antes de la primera locomotora de vapor. Es de sobra considerado un santo por el catolicismo y la Iglesia de Inglaterra. Sí, fácilmente en el top 5 de los peores santos de la historia. Alejandría estaba bastante avanzada en astronomía y matemáticas en aquella época. Podríamos haber avanzado mucho más rápido sin él. Gengis Khan. Aunque personalmente no hizo gran cosa para obstaculizar el progreso humano, su reinado inició una era de expansionismo y devastación mongólica, y sus sucesores fueron responsables de la destrucción de la Casa de la Sabiduría de Bagdad, poniendo fin a la Edad de Oro islámica, y sin mencionar la destrucción de numerosas ciudades y la muerte de muchos. También el imperio mongol acabó allanando el camino a la peste negra. El imperio hizo que se formaran muchas rutas comerciales entre Europa y Asia, lo que acabó provocando la transmisión de la peste negra a la Europa en el siglo XIV. A pesar de lo terrible que fue la peste negra, en realidad fue el principal motor del cambio que llevó a Europa a salir de la Edad Media y a entrar en el Renacimiento. El Renacimiento básicamente puso en marcha la civilización moderna. La peste negra provocó un gran cuestionamiento de las antiguas certezas. Esto llevó a muchos, especialmente entre la élite urbana, a utilizar la razón para entender el mundo. La elevada tasa de mortalidad provocó un drástico descenso de la población activa. Los salarios aumentaron tanto para los trabajadores agrícolas como para los urbanos. Los supervivientes de la peste negra tenían en general un nivel de vida más alto que antes de la peste. Este fenómeno se produjo tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La crisis causada por la peste negra provocó muchos cambios en la economía como respuesta a la caída de la población. Debido a la escasez de mano de obra, se pasó de la agricultura intensiva en mano de obra, como el cereal, a la ganadería, y se incrementó en la industria y la agricultura el empleo de dispositivos que ahorraban mano de obra. En el periodo posterior a la peste negra se produjo una movilidad social sin precedentes. Los trabajadores se convirtieron en comerciantes, y los comerciantes en miembros de la nobleza. El destino de una persona ya no estaba fijado por su nacimiento. Anteriormente, la gente asumía que la posición de uno estaba fijada al nacer, y que uno tenía que permanecer como miembro de la clase en la que habían nacido. La gente creía que un campesino siempre sería un campesino, un aristócrata y un aristócrata. Los italianos, al igual que otros pueblos de Europa, creían que el nacimiento de uno determinaba su futuro y que éste estaba determinado por Dios. Sin embargo, a medida que la movilidad social se generalizaba debido a la peste negra, mucha gente creía que lo que importaba eran los méritos o las habilidades de una persona y no su nacimiento.
Edward Bernays fue el creador de las relaciones públicas modernas, que establecieron el modelo de cómo controlar a las masas mediante el engaño. Era sobrino de Sigmund Freud y básicamente aplicó sus teorías al marketing. Erich Ludendorff causó muchas muertes en la Primera Guerra Mundial, y luego convirtió a Adolf Hitler en el tipo encantador que era. ¿Recuerdas cuando Adolf estaba encerrado y escribiendo ese libro idiota? Cometió sus crímenes con el megalómano Ludendorff, que se libró del mismo tiempo de cárcel. Erich tuvo una gran participación en las muertes de 2 guerras mundiales. Mao Zedong. Durante el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, 50 millones de personas murieron de hambre o asesinadas por los guardias rojos de Mao. Mao hizo todo lo posible para destruir la cultura china, cerrar las universidades y asesinar a los intelectuales. Puedes agradecer a Mao el monstruo como es China hoy. ¿Qué otra persona ha hecho más daño al progreso en la historia de la humanidad? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.